Hola, muy buenas a todos. En este vídeo me gustaría compartir con vosotros y hablar sobre otro de los mecanismos y estrategias que esta sociedad utiliza para desarraigarnos por completo de nuestras raíces, ¿no? De todo aquello que nuestros ancestros directos nos han legado y que por tanto nos pertenece. Y con ello lo que pretenden es conseguir que los seres humanos estemos completamente atomizados, que no nos identifiquemos con nada más allá del individuo y de la sociedad de consumo con la que constantemente nos están bombardeando con ofertas y demás, y ya está. Y vivamos por y para el dinero, sin ningún tipo de concepción más allá de esto, ¿no? Y bueno, voy a hablar en concreto del caso de España, pero estoy convencido de que esto ocurre con todos los países del planeta prácticamente. Por lo cual, si eres de otro país que no sea España o lo has frecuentado, me gustaría preguntarte cómo se vive esto mismo allí. em, y cómo están ejecutando este mismo plan en aquella otra tierra. Y me refiero a que, por ejemplo, eh, tratan de vincular el hecho de ser español o de sentir que uno es español con todo tipo de conceptos e ideas con tintes negativos, politizado todo, como si fuera algo despreciable, ¿no? Em, por ejemplo, es muy común que se asocie el sentirse español, ¿no? Ese sentimiento o esa identificación con tener una determinada ideología política. Y esto es absurdo, bueno, normalmente de derechas, el franquismo, etcétera. Y esto es algo absurdo, porque parte de un error muy común, que es que la gente confunde un determinado pueblo con un estado. Por ejemplo, yo a veces escucho análisis sobre la actualidad que hablan de Estados Unidos como si fuese Biden o como si fuese Trump, como si Trump fuese Estados Unidos. Y obviamente esto no es así, o sea, un determinado país o una nación no es un gobernante ni es un estado. El estado no es más que un conjunto, un conglomerado de instituciones burocráticas que controlan a los llamados ciudadanos, ¿no? Pero el Estado no es el pueblo ni es la nación. España no es el Estado español. Y ningún país es el Estado que en ese momento hay allí, obviamente. Y si ese Estado cae, seguirá siendo ese país y ese pueblo seguirá existiendo. Bien, por ejemplo, pensemos en la Guerra Civil Española, ¿acaso los que eran del bando republicano, comunistas y demás, no eran españoles? ¿Y sí lo eran los del otro bando, del bando nacional o franquistas y demás? No, todos eran españoles. Incluso aquellos que no querían sentirse así o que no creían ser españoles también lo eran, porque esto es algo objetivo. O lo mismo en la Revolución Francesa, cuando en la Asamblea los miembros del Tercer Estado se sentaron a la izquierda y la nobleza y el clero se sentó a la derecha del rey, es que no eran todos ellos franceses. Así se desmonta todo esto. Seas de izquierdas o seas de derechas, te gusten los toros o no te gusten los toros, seas cristiano o no seas cristiano, o vayas a la iglesia o no, continúas siendo español igualmente. Y eso, por tanto, ser español
no equivale a nada de esto. No significa eso. Em, Otro problema que veo es que se habla a veces del orgullo, ¿no? De la palabra orgullo, eh, como si fuera una cosa negativa, ¿no? Se vincula pues a la vanidad, a la soberbia, a sentirse mejor que otras culturas y que otros pueblos. Y esto es completamente erróneo. No obstante, si esta palabra suena demasiado negativa, yo sugiero sustituirlo por el concepto autoestima. Tener autoestima de pertenecer al pueblo al que se pertenece. De hecho, España es de los pocos pueblos donde decir que uno está satisfecho o que le gusta pertenecer a ese pueblo se ve como algo malo. En casi todos los demás países esto no pasa. Em, Pienso que se han cebado quizás demasiado con España en este sentido, pero ya digo que esto está pasando en todo el mundo, de distintas formas. Convendría analizar esto también. Me gustaría que lo vieseis de esta manera. Si una persona ama su propio hogar, si lo considera valioso, va a hacer que ese hogar esté limpio, esté ordenado, va a favorecer que en ese hogar haya armonía entre los miembros, que surjan proyectos interesantes, va a procurar embellecerlo, enriquecerlo, ¿no? No va a ser un lugar donde llegar, sentarse en el sofá, encender, darle al botoncito del televisor o al mando y mientras tanto todo se va llenando de inmundicia y de cucarachas, ¿no? Por poner los dos extremos. Pero ¿qué pasa si una persona considera que todo un barrio o toda una ciudad es su hogar? Pues esa persona ya no va a poder centrarse en embellecer tanto su propio hogar y no va a poder abarcar tanta cantidad de terreno como para aportar em, tanta riqueza, ¿no? No sé si se me entiende. Pues lo que se aplica al hogar, mm, a un fuego, al fuego del hogar, ¿no? Se puede aplicar también a mayor escala. Si una persona ama su región y se identifica con ella, ¿no? Em, Va a procurar aportar a su región, a su cultura, em, algo que engrandezca su cultura y y que lo haga em, aún mejor, ¿no? Que va a procurar potenciarlo. Sin embargo, si las personas no se sienten identificadas con su región, sin ese sentimiento de identificación, no, no van a poder contribuir de la misma manera. Y finalmente lo mismo pasa con los países, ¿no? Al fin y al cabo, eh, aunque los países políticamente determinen unas fronteras, em, sin embargo, existe un acervo común con el que los distintos pueblos que viven en ese país pueden sentirse unidos, pueden identificarse. ¿Qué español hay que no se sienta vinculado a la obra de Cervantes? Por ejemplo, aunque no la haya leído. Pero todos sabemos que la palabra Cervantes une a todos los españoles. Em, y como Cervantes, muchísimas más cosas. Em, por tanto, si uno aprende a distinguir entre el Estado y el pueblo, comprenderá que mm,
sentirse español no significa estar de acuerdo con todas las cosas que han sucedido en la historia de España, ¿no? Porque estas cosas muchas veces las han dirigido los estados. Guerras de religión, por ejemplo, que se han hecho, em, el predominio de la Iglesia Católica, y etcétera, etcétera, ¿no? La festividad de los toros, en fin, todo esto em, no es tan profundo como lo es España en sí misma. De hecho, España existe desde antes de llamarse así, porque en este territorio em, ya nosotros provenimos de los celtas y de los íberos, ¿no? Que a su vez esto está conectado con todo el mundo céltico de toda Europa. em, lo que quiero decir es que sentirse de una determinada nación es bueno porque eso te permite em, tener un sentimiento de identificación y em, aparte de que sientes una conexión con otras personas, una conexión muy grande, te sientes conectado a toda la riqueza cultural que hay en España, literatura, teatro, ciencia, etcétera. Sin embargo, esto no es un concepto excluyente. No significa que no puedas ver tus conexiones con el resto de Europa o incluso con el resto de la humanidad. Claro, ¿cuál es el objetivo real de todo esto? Si, si uno no se identifica con su hogar, ¿vale? Su hogar propio, ¿creéis que estará dispuesto a defenderlo tan fuertemente contra los enemigos, ladrones, o contra, qué sé yo, desperfectos, catástrofes? em, si no te identificas y no consideras que eso es tu hogar, no vas a poner tanto empeño. Es más, quizá ni siquiera hagas nada por evitar su hundimiento, ¿no? Y su destrucción. Pues exactamente lo mismo pasa con los países. Es por eso, es por eso por lo que nos están intentando a los españoles y al resto de habitantes del planeta que no nos sintamos identificados con nuestro país o nuestra cultura, utilizando trucos muy baratos, como por ejemplo que el tema no sé, el tema de que si relacionarlo con palabras como fascismo, derecha, no sé qué. Esto no es más que un truco de efecto pavloviano, ¿no? En el que se asocian una y otra vez machaconamente, trillones de veces, cosas que no están necesariamente vinculadas o incluso que no tienen nada que ver. Eh, Algo que creo que puede estar detrás de estas intenciones, aparte de querer crear una humanidad dependiente y que no se defienda de las injusticias que suceden y de los intereses que van en nuestra contra, ¿no? Desde, por ejemplo, organizaciones internacionales, malos gobiernos, gobiernos que nos venden por completo, la banca, ¿no? Mm, sin esa identificación no vamos a tener interés en defendernos. Lo mismo que pasaba con el hogar. Eh, Esto procede también, creo yo, de la visión, por ejemplo, los masones, la masonería, si observamos las declaraciones de masones al respecto de este asunto, podemos ver que ellos tienen una visión en la cual todas las patrias deberían de unirse entre ellas, ¿no? Lo que llaman la fraternidad universal, ¿no? Consideran que eh, todo
todos somos humanos por encima de patrias, por tanto, debemos desvincularnos del concepto de una patria concreta. Em, y esto es lo que han estado fomentando continuamente en multitud de lugares, con el fin de eliminar esa unión espiritual y, al fin y al cabo, debilitarnos, porque si nos desvinculan de cosas tan buenas y tan positivas como todo lo bueno que ha generado España, nos están condenando a, a lo que comentábamos al principio, a ser simplemente un ciudadano que consume y ya está, y que no lucha por nada y no se defiende de nada, y todo le da igual. Eh, bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Em, Considero que debemos salir de este engaño cuanto antes. Debemos desvincular cosas que no tienen nada que ver, como por ejemplo la ideología política de los países mismos, ¿no? Y de las culturas. em, y debemos reforzar el conocimiento de nuestras propias culturas y defenderlas. Y también el sentimiento de comunidad que nos lleva a querer que las cosas no, no nos vayan mal no solo a nosotros, sino también a ese pueblo del que somos parte. Porque así nos apoyaremos unos con los otros. Justamente lo que tanto quieren evitar, ¿no? Esa conciencia. Em, Así que por eso hice este vídeo. Nada, me gustaría saber vuestra opinión al respecto y cómo se está llevando a cabo esto, este plan en vuestros países o en vuestra localidad dentro de España. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Nada, saludos.